preguntas, chicos. Dalia. Hola chicos, hola profe. Bueno, estuve leyendo Winnicott. Eh, ¿Nos puedes hablar un poco más sobre los seres, que hablas de los seres gregarios y, y del un objeto transicional? Sí. Por favor. Bueno, no sé si alguna vez hablé yo acá de Winnicott, supongo que algo dije. Winnicott fue discípulo de Melanie Klein, médico, pediatra y psicoanalista, que hizo eje desde el psicoanálisis en la figura materna, o sea, en la función madre, ¿no? Más allá del género, a diferencia de Lacan, que hace eje en la función paterna. El término gregario significa simplemente conjunto de personas. Por ejemplo, una iglesia tiene una grey, la grey católica, por ejemplo. El hecho de que el humano sea un ser gregario significa que tiende a agruparse. Ese es por un lado. Por otra parte, existe un concepto de Winnicott que es el objeto transicional, que es un objeto que elige un niño, un bebé, en reemplazo de su madre, que por lo general ni siquiera es un juguete, es un pedazo de algo. Puede ser una mantita, un pedazo de trapo, la oreja de un peluche, algo por el estilo, que el chiquito considera una especie de intermediario entre él y la madre, o si quieren un representante de la madre cuando ésta no está. Entonces lo tranquiliza porque una de las angustias que tienen los niños es la ausencia de la madre. Entonces, ese objeto es uno que él elige, siendo que la madre le ofrece, dentro de un montón de funciones que tiene la madre, le ofrece una serie de objetos que generalmente son juguetes, objetos de colores, y esto lo llama presentación de objetos, pero el chico no necesariamente elige uno de esos objetos, sino que elige algo mucho más elemental. Como acabo de decir, un pedacito de trapo. A veces las madres cometen el error de lavar ese trapito, que siempre está medio como sucio, porque el chiquito lo chupa, lo muerde, anda por ahí, pero el chico necesita que sea como él lo arma, o sea que es algo, es una pertenencia del chico que configura lo que podríamos llamar un esbozo de simbolización, simboliza la madre. Y después el otro concepto que tiene Winnicott, parecido, se llama espacio transicional, que es una especie de espacio virtual de juego con la madre, que tiene un determinado encuadre, y que después, de grande, nosotros reiteramos, repetimos, evocamos en los espacios sociales a los que pertenecemos. Esto también se llama espacio transicional, porque también es algo entre él y la madre y algo del mundo externo, porque ahí empiezan a ponerse en juego situaciones, escenas, dramatizaciones, juegos de roles con la madre. Javier, Buenas noches, Mario, Aras, grupo. ¿qué tal? Muy bien. Mario, ¿te puedo hacer una pregunta del nudo Borromeo? Sí, claro. Bueno, queda claro la división del nudo Borromeo en real, simbólico, imaginario, pero llega un momento en el que el simbólico, teniendo en cuenta que lo real es inaccesible, pero en lo simbólico él hace una partición también nuevamente en simbólico, imaginario, real, imaginario, ¿verdad? En cuanto a lo simbólico, con lo simbólico, se entiende donde él dice que está el tesoro de lo significante, pero y que donde ubica también los significantes amos que vinculan sujeto con sujeto por detrás del muro de lo real. Hasta ahí vamos bien. ¿Tú me podrías explicar un poco el simbólico con el imaginario, que es lo que me está costando conectar más? Bueno, de los tres registros, que son la tercera tópica, en realidad, tópica de Lacan, que son tres aros entrelazados de una manera especial,
de tal manera que si se corta uno, se sueltan todos. Entonces quiere decir que tanto real como imaginario y como simbólico son del sujeto, en donde existe un aspecto vivencial del sujeto, constatable, consciente, que es la articulación de lo imaginario y lo simbólico. Acuérdense ustedes que lo imaginario es lo que llamamos la realidad, porque nosotros vivimos una ficción y por eso cae dentro de lo imaginario, porque esa ficción es nuestra vida. Nosotros vamos construyendo minuto a minuto una especie de caudal vivencial que además está sostenido por una narrativa, aunque esa narrativa no esté expresada. De hecho, la articulación entre simbólico e imaginario se llama el sentido. Nosotros podemos tener una imaginación muy florida, tener una novela personal muy florida, pero tenemos que considerar que los hechos concretos de la vida cotidiana están derivados de una narrativa. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Nosotros actuamos, por ejemplo, una escena muda. Supongamos que es una escena de actores que hacen de mimos. Están expresando algo con sus cuerpos. Esto que no tiene palabra, sin embargo, está sostenido, y esto es una cuestión de estructura, en el lenguaje, porque si no, nadie entendería lo que hacen los mimos. De hecho, eso tiene una coherencia, tiene un sentido, por decirlo de alguna manera, en función de que existe esta articulación, ¿no? Lo que yo llamo realidad más el significante, o si querés, la batería significante que tiene cada uno, articulada en una narrativa. ¿Vamos hasta ahí? No sé si te contesté del todo. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Ok. El tema es que lo más difícil, si quieren de entender, es el registro real, porque no es como todo el mundo cree, el mundo de las cosas concretas. Es mucho más que eso. El registro real representa lo que no se puede decir, lo que no se puede representar, lo imposible. Por ejemplo, yo no sé si alguna vez hablé de esto, pero cualquiera de nosotros que tenga una experiencia extraordinaria y la quiere contar a un otro, no le van a alcanzar las palabras para dar cuenta de esa experiencia vivencial. Entonces siempre queda algo por fuera, que además está articulado con el deseo, que es inefable. Inefable quiere decir que no se puede decir, porque no tenemos herramientas. Hay un aforismo de Lacan que dice el significante no puede decirlo todo. Yo quiero avisarles algo, y es que de pronto Javier trae un tema que es un tema un poco denso de la conceptualización de Lacan, y tal vez algunos de ustedes, que por ahí hace poco que están en este seminario, todavía no lo pescan demasiado, pero tengan un poco de paciencia porque estas cosas terminan aclarándose, aparte de los apuntes que yo les voy a mandar, para que ustedes entiendan lo que es el nudo borromeo, que es, a diferencia de la tópica 1 y la tópica 2 de Freud, es como una especie de novedad topológica de Lacan que abarca estas tres instancias, porque antes de Lacan, la noción que nosotros teníamos de lo real y de lo imaginario era un binario que se terminaba ahí. O son imágenes o son cosas concretas. Pero cuando Lacan introduce el registro simbólico y arma el nudo borromeo, redefine la noción de real separándola de lo que llamamos la realidad. La realidad es personal de cada uno, asimilable, imaginarizable, vivenciable, sostenida por un discurso. En cambio, lo real es aquello que no podemos abarcar, aquello que está por fuera de nuestras posibilidades, pero que no necesariamente sea absolutamente inabarcable, porque yo como sujeto le puedo arrancar a lo real algo y ya en el momento en que se lo arranqué, ya es imaginario y simbólico. Entonces, lo real siempre queda, Lacan lo define como un infinito, porque siempre va a existir real, o sea, ese lugar al que nosotros no podemos acceder, del que no podemos dar cuenta y no lo podemos transmitir porque, como les digo, es inefable. Es decir,
no hay significante que lo sitúe, que lo exprese. En una de las líneas de la interpretación de lo que es lo real está, por ejemplo, los desarrollos de Kant, cuando habla de la cosa en sí y de la cosa para mí. La cosa en sí es un absoluto que tiene su verdad absoluta, pero yo no estoy capacitado de alcanzar esa verdad absoluta. Entonces, ustedes van a encontrar muchas definiciones de lo real, pero por ahora me basta con que ustedes entiendan lo que yo acabo de decir. Es aquello que escapa a nuestra posibilidad de comprensión o a nuestra posibilidad de expresión, como es el ejemplo este de una experiencia cumbre que uno puede tener. Por ejemplo, una mujer que acaba de dar a luz y que deseó ese niño, y el hombre queda por fuera de esa experiencia porque no tiene ninguna posibilidad de acceder a una experiencia como esa en su cuerpo. Y tampoco la mujer tiene la posibilidad de transmitirle a ese hombre todo lo que sintió, lo que vivió, lo que se representó en el marco de su deseo a ese sujeto que es totalmente ajeno a la posibilidad de concebir un hijo. ¿Entiende lo que digo? Antes de que cierre el tema de Lacan, ¿qué sería sujeto? El sujeto tiene varias definiciones. En principio, lo más básico, el sujeto es la persona. Vos sos un sujeto, yo soy otro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero no entiendo a Lacan, la verdad. Si me lo explica, le voy a hacer un monumento. Para Lacan también es una persona, pero vos sabés que Lacan tiene más de 1000 neologismos, o sea, palabras inventadas. Algunas de esas palabras son invento puro, por ejemplo, hablantecer, que es toda una palabra junta, que quiere decir que somos cuerpos que hablan, pero hay otros neologismos de Lacan, y es cuando él cambia la definición de un término, por ejemplo, sujeto. Entonces no es solamente una persona. Desde otro punto de vista, hay un efecto sujeto en el marco de un análisis. Quiere decir que si vos fueses analizante o paciente de un analista y llegás a un descubrimiento que le llamamos insight, que quiere decir poner a la vista algo que estaba inconscientizado, y vos pegás un salto cualitativo, ahí se produce lo que se llama efecto sujeto, que ya no es una persona, sino que es una condición que vos adquirís, y podríamos llamarle un salto cualitativo subjetivo. O sea, vos ya vas a ser otra persona, y lo curioso de esto es que ese hallazgo no solamente tiene efectos sobre vos, sino también sobre el analista. Es como un efecto sorpresa en donde aparece una novedad que se hizo consciente porque estaba reprimida. Y esto sucede, por ejemplo, cuando en el marco de un análisis uno resignifica sucesos de la infancia. Uno cree que fueron de una determinada manera y que los vivió de una determinada manera, y que después, analizando, se llega a la conclusión de que en realidad sucedió otra cosa. Esto pasa mucho con los traumas. Cuando uno tiene un trauma infantil, un trauma es una especie de shock, una especie de golpe psíquico que tal vez en el momento no tenga relevancia, pero que después adquiere relevancia con los años. Y el caso más común es el caso del abuso sexual infantil, en donde los chicos, cuando transitaron ese momento, lo sintieron como un juego o como algo gratificante, porque no nos olvidemos que los chicos en la fase fálica están en el periodo de la masturbación infantil, entonces tienen una zona erógena muy localizada en los genitales, y son por lo menos 3 años en donde los chicos practican la masturbación infantil, que es algo totalmente esperable, que después van a retomar en la pubertad. Entonces, a veces un chico es objeto de un abuso sexual, lo disfruta, lo considera un juego, pero después, pasada la adolescencia, pasada la pubertad, viene con lo que Freud llama la segunda escena, que puede suceder en el análisis, en donde uno se da cuenta que en realidad fue objeto de una manipulación perversa. ¿Entiendes lo que digo? Sí, Lourdes. clarísimo, profe. Sí, 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 la verdad que me clarificó bastante la idea. Bueno, fantástico. Alejandro. Mario, ¿podrías abarcar un poquito más
de lo que son las subestructuras fobia y la diferencia con el pánico, por favor? Ok. Ustedes saben que Freud tomó de la psiquiatría la primera clasificación de las estructuras mentales, también llamadas estructuras clínicas. Y esa clasificación abarca tres grandes bloques: las psicosis, las perversiones y las neurosis. Se supone que, por ejemplo, acá somos todos neuróticos, sencillamente porque es el máximo nivel de ajuste al que podemos aspirar, porque no existe un sujeto llamado normal. Normales son, como siempre les digo, los animales salvajes, porque responden a los instintos, hacen todo lo mismo, y hay una transmisión genética de la cuestión instintual que nosotros no tenemos, pero tenemos otra herramienta que es el lenguaje. Entonces, en vez de instintos, tenemos pulsiones, tenemos deseo. Entonces, cuando hablamos de las neurosis, hablamos de tres subestructuras. Está la histeria, está la neurosis obsesiva, está la fobia. La histeria tiene sus características, tiene una traducción que Freud le llama un dialecto, que es la neurosis obsesiva, y tiene una segunda traducción, que es la fobia. La fobia es el miedo, el rechazo. Cuando uno está en una estructura fóbica, generalmente tiene un rechazo irracional sobre un objeto o sobre una situación. Por eso hay millones de fobias. La agorafobia, que es el horror a los espacios vacíos, es una palabra que viene del griego porque el ágora es la plaza griega. Entonces, un agorafóbico no puede salir a la calle solo porque entra en pánico, a menos que tenga con él un objeto contrafóbico que opera como una especie de talismán o amuleto, y con eso puede salir a la calle, aunque no lo defiende de nada, ese amuleto. Bueno, hay personas que tienen fobias a los insectos, otras a todo tipo de bichos o de animales chiquitos que se mueven. Otros tienen fobias a los lugares cerrados, que es la claustrofobia. Otros tienen fobia a la altura, que se llama acrofobia. Y así hay un montón de posibilidades fóbicas que son variantes de la neurosis. No son propiamente enfermedades, sino que son manifestaciones, condiciones del sujeto. Los ataques de pánico, por ejemplo, no tienen que ver con las fobias. Uno puede estar en cualquier estructura y tener ataques de pánico. El ataque de pánico es un momento corto en donde una persona se desestabiliza por alguna causa. A veces no encuentra una causa a la que pueda atribuirse el ataque de pánico, pero es una situación altamente desagradable para el sujeto, porque el sujeto tiene manifestaciones en el cuerpo, por ejemplo, taquicardia o lo que llamamos extrasístole, que son lo que vulgarmente la gente llama palpitaciones, sudoración fría, mareos y sobre todo la intensa sensación de que uno se va a morir o que se va a volver loco. Por suerte son condiciones que duran 15, 20 minutos, pero en esos 15 minutos se vive un infierno porque el sujeto tiene esa certeza, ¿no? Me muero, me vuelvo loco. Entonces ya tenemos ahí una segunda categoría. Una tercera categoría son los miedos básicos, que también llamamos ansiedades psicóticas. Básicamente tenemos tres miedos. El miedo al caos, que se llama ansiedad confusional. Tenemos el miedo al ataque, que se llama ansiedad paranoide. Y tenemos el miedo a la pérdida, que se llama ansiedad depresiva. Que en principio son estadios que sufre el bebé cuando nace y después en el desarrollo de los primeros meses, pero son posiciones, no son fases como las de Freud, que son oral, anal, fálica, latencia genital. No, estas son posiciones. ¿Por qué? Porque uno puede volver después a alguno de estos momentos, ¿no? Por ejemplo, una persona que en este momento esté viviendo en Ucrania está en principio con la ansiedad paranoide, el miedo al ataque. Obviamente que arrastra a los otros miedos también, porque hay mucha pérdida, hay mucha confusión, pero sobre todo el miedo al ataque, porque puede caer una bomba en cualquier momento. Bueno, nosotros vamos y venimos
de estas tres posibilidades de miedos. Ahora, el miedo como tal, como afecto, es un afecto que aparece muy temprano y que en la vida cotidiana es operativo, es necesario. Yo siempre les digo, es necesario que uno tenga miedo en el mundo en que vivimos, en un mundo que está lleno de peligros cotidianamente. Yo si no salgo a la calle con esos miedos, soy un inconsciente. Tal vez los tenga en estado latente, pero están ahí porque son como luces rojas. Yo tengo que estar atento a lo que pueda llegar a pasar. Me mantienen alerta. Ayalén, Quería saber si los ataques de pánico en algún momento pueden desaparecer del todo. ¿sí? Pueden desaparecer del todo. Generalmente una persona que tiene ataques de pánico a repetición, en el marco de un buen análisis puede dejar de tenerlos cuando resignifica cuál es la causa del ataque de pánico, porque ninguna de estas cosas que suceden carecen de causa. Las cosas que suceden son efectos de algo. Perdón, pero esos efectos, no quiero como interrumpir la clase, pero bueno, o sea, yo tuve ataques de pánico muy, muy fuertes, o sea, no sabía lo que era un ataque de pánico y termino en una guardia pensando que me estaba muriendo, que no me Sí, podía despedir de mi familia, estos son los últimos momentos y yo me estoy yendo y nadie sí, se va a enterar que estoy acá en un sanatorio, en una guardia. Bueno, y ahí me entero cuando el médico de guardia me dice, mira, lo que vos estás teniendo es una crisis, un ataque de pánico, que claro, el corazón se me salía, sí. bueno, vas a tener que ir a un psiquiatra, me dice, te van a tener que medicar, vas a tener que hacer un tratamiento, que eso, bueno, de hecho lo hice, y después como que, una vez como que el cuerpo, lo hablo desde el lugar de haber sufrido el ataque de pánico, el cuerpo conoce lo que fue el ataque de pánico, parece como que siempre después, después de un ataque de pánico muy fuerte, a la mínima chance parece que aparece otro, que aparece otro, que aparece otro, como que el cuerpo ya está predispuesto a que se vengan ataques de pánico. Bueno, ahí por lo menos ya sabés que es un ataque de pánico y podés respirar o vos decís, bueno, me está por pasar esto, pero no sé, a veces yo hace 2 años volví a tener uno de nuevo, pero ya sabía, a diferencia de la primera vez que yo sí pensaba que me estaba muriendo. Siempre pienso, las otras veces también pensaba que me estaba por morir, pero sabía que no iba a ser real, digamos. La primera Claro, vez lo viví como algo muy real, sí, porque no sabía qué era. claro. Pero no sé si en algún momento desaparece. Eso como, a mí, por ejemplo, no sé si esto viene cuando el psiquiatra me dice esto, porque ya se viene acumulando, arrastrando, y en algún momento el cuerpo se manifiesta de algún modo. Pero a mí, en los momentos que tuve los ataques de pánico, yo estaba en un estado de estrés muy grande por una determinada situación, por ejemplo. Claro, ahí está la causa. Y después Pero puede no haber una causa actual, pero puede haber una situación, un significante, un discurso que sin darte cuenta te retrotrae a uno de esos momentos y entonces ahí tenés otro ataque y sin causa aparente. claro, ¿Por mi qué? pregunta, por ahí lo que yo quiero saber es si los ataques de pánico se producen por estas cosas no resueltas que vienen uno arrastrando de la infancia y de repente, pum, eclosiona así, o si de repente tiene que ver con vos, quizás con una situación actual de ese momento que uno no la puede manejar y bueno, y tanta ansiedad termina en un ataque de pánico. Bueno, hay una cuestión complementaria entre algo que te pasó en la infancia o alguna cuestión que te pasó con anterioridad y un detonante actual. No te Ah, olvides ok, que hay algo que se llama factor desencadenante que te puede desencadenar la misma situación de pánico que tuviste hace 3 años, claro, porque rige la cuestión del desplazamiento, en donde de repente una palabra o una circunstancia te hace resonancia con algo de ese pasado y vuelves a tener un ataque de pánico. Pero como vos bien, decís, como vos sabés que de eso se sale, no es lo sí, mismo el primero, que es terrible, claro, que sí, los otros. claro, claro. Gracias, Mario. Aldo, Mario, y como estamos hablando del miedo, que el miedo nos ayuda a estar atentos, dentro de los trastornos de ansiedad, ¿se da solamente en la neurosis o se dan las estructuras también, psicosis, perversión, no cualquier estructura. en cualquier estructura? El miedo es algo transestructural. Ah,
Por eso podés encontrar un psicótico o un perverso que sufren mucho por algún temor de distinta manera, porque son dos estructuras diferentes, lo mismo que en la neurosis. Cada uno tiene su manera de sufrir, neurótico en base a cosas que piensa, que fantasea. Sí, Yo les he dicho alguna vez que nosotros tenemos 3 momentos en donde hay un tipo de exceso. Cuando vos estás nostalgioso, que quiere decir dolor del pasado, tenés nostalgia, tristeza por lo que perdiste, porque todos venimos de un pasado de pérdidas, todos. Entonces tenés un exceso de pasado. Esto es la nostalgia. Cuando estás en una situación actual, en el marco de un estrés, en donde tenés que atender un montón de frentes y tenés que dar respuesta, una respuesta operativa, estás en un exceso de presente. Y cuando estás tomado por el miedo, porque no sabes lo que va a pasar, o porque fantaseas que en el futuro hay algo amenazante para vos, tenés un exceso de futuro. Estos excesos también se trabajan en análisis a través de la asociación libre para poder centrarnos en el aquí y ahora, porque este es el problema. Nosotros estamos demasiado tomados dentro de esa narrativa que es nuestra vida por un pasado y por un futuro. Por el pasado, como te digo, por las cosas que vivimos, los errores que cometimos, las cosas que nos hicieron, las cosas que perdimos, y el futuro porque es absolutamente incierto, nadie sabe qué va a pasar dentro de un rato. Más en esta época en donde todo es amenazante. Es como que hay una amenaza global y que tiene muchas puntas. Ahí tenemos, por ejemplo, el Uruguay se quedó sin agua. Por la canilla sale agua salada. Tiene un problema tremendo en base a un evento natural que es la sequía, pero también por el hecho de que hay industrias que consumen enormes cantidades de agua para sus productos. Tenemos también que venimos de una pandemia y estamos en el marco de una guerra que pinta como la Tercera Guerra Mundial. Y además estamos en un país, yo no sé si vos vivís en Argentina, Aldo, sí. estamos en un país absolutamente en crisis, una crisis económica de la cual ya hemos vivido y sabemos qué cosas pasan en una crisis, pero el hecho de que todos los días las cosas tengan distintos precios ya nos pone locos. Alberto, Hola Mario. ¿qué Eh, tal? Hace un momento hablabas de que el ataque de pánico puede ceder en el marco de un análisis si a través de la resignificación se encuentra la causa. Quería que si pudieras desarrollar más o explicar más esta noción de o cómo opera la resignificación. Bueno, uno de los objetivos del análisis es precisamente la resignificación del pasado. Por suerte, los hechos del pasado ya no existen, pero lo que sí existe es una narrativa de los hechos. Y esa narrativa puede ser modificada. Quiere decir que la carga emocional que vos le has puesto en tu vida a determinada circunstancia puede cambiar a través de un análisis por vía de una resignificación. Todos hemos vivido situaciones horribles en el pasado, en la infancia, en la adolescencia, en la adultez. Uno de los ejemplos que puede ser la culpa que sentimos ahora por cosas que no hicimos o por cosas que nos hicieron. Entonces, cuando vos haces este insight de llegar a poner cada pieza en su lugar, o sea, ¿quién es el portador de la culpa? Entonces vos vas a tener otra mirada sobre ese evento y eso va a repercutir en tu estado emocional actual. Esto se ve muchísimo, por ejemplo, en situaciones de violencia infantil, de abuso, infantil o adolescente, porque puede pasar en cualquier época de la vida. Por ejemplo, yo tengo muchos casos, y curiosamente la mayoría, se los he dicho, el 99% de mis pacientes son mujeres, y siempre traen historias parecidas, traen historias de una familia disfuncional, un grupo primario violento, con abuso, con situaciones de castigo feroces,
Entonces cargan con eso y con esta distorsión de la culpa, en donde la culpa cambia de personaje. En vez de que el culpable es el victimario, resulta que el culpable es la víctima. Porque a veces tienen padres que los convencen de esto. Yo tengo casos en donde una madre de la paciente ha sido castigada por su esposo durante años en el marco de borracheras, por ejemplo, o en el marco de discusiones, y resulta que, como de la magia, como de la nada, uno de ellos le dice: vos tenés la culpa a la hija. ¿Qué culpa puede tener una niña de una confrontación violenta entre los padres? ¿O qué culpa puede tener una niña de un abuso? Y muchas veces he visto casos en donde abusos sexuales o violaciones inclusive, que han sido denunciadas por estas niñas, a una madre que le dice: bueno, pero vos sos la culpable porque vos lo provocaste. Entonces, cuando vos reordenás las piezas del tablero, por lo menos alcanzás un cierto grado de alivio y salís de esta cosa torturante de que vos sos la causa, porque no nos olvidemos que los discursos de los padres dejan huella, no son fáciles de disolver. Acordate que el superyo de la segunda tópica es el heredero del complejo de Edipo. O sea que esto podríamos llamar, como dice Freud, los padres internalizados, que siguen operando, ¿no? Siguen operando, te siguen diciendo alguna cosa en donde vos sos el culpable, vos sos el inútil, vos no servís para nada. Yo he escuchado frases terribles de los padres: nunca vas a llegar a nada, no servís para nada, ¿para qué te tuve? O sea, por el estilo. Esto deja huella, no es una mera frase. Entonces, reubicando, como a mí me gusta decir, las piezas del tablero, porque esta es una cuestión topológica. ¿Qué lugar ocupo yo frente al otro? ¿Qué lugar tuve como víctima y no como victimario? Como víctima y no como culpable, por ejemplo. Javier. Atendiendo a la pregunta que había hecho Alejandro hace un rato, hablaste de la histeria y si podrías ampliar sobre la histérica. ¿Sobre la histeria? Sí. Bueno, la histeria es como la madre de todas las neurosis. Y también es la madre del psicoanálisis, porque si no fuera por las histéricas que trató Freud, Freud no habría desarrollado el psicoanálisis. La histeria es una condición cuyo núcleo es la insatisfacción. Por eso Freud dice que en el fondo somos todos histéricos, porque nosotros somos sujetos insatisfechos. Y aún en el caso de una satisfacción que uno podría llamar plena, en el marco que quieras, siempre va a quedar un resto, por lo cual Lacan dice: obtenemos satisfacciones insatisfactorias. O sea, queda un resto que podríamos ubicar en el registro de lo real, un resto en donde hace pie este pedacito de insatisfacción, porque nunca vamos a lograr una plenitud. No te olvides que somos sujetos de la falta, es decir, de la castración, entonces no lo podemos todo, y además somos sujetos de la sustitución y del desencuentro, lo cual esto no es evidente en la vida cotidiana, pero está absolutamente demostrado en la clínica. Hay una frase clásica que es: todo encuentro es un reencuentro, pero también es un desencuentro. Entonces, si hablamos de un vínculo entre dos personas, ya se trate de un vínculo amoroso, sexual, amistoso, comercial o académico, siempre va a haber un resquicio para el malestar, para el malentendido, para la insatisfacción. Yo te voy a traer algunas frases que dijo Freud sobre la histeria. Y él hablaba en femenino porque estaba tratando con mujeres. Él decía: la histérica busca un amo para someterlo. ¿Por qué? Bueno, porque la condición histérica es una condición que arranca de un padre idealizado que por alguna razón después es denigrado. Y esa denigración, precedida por una idealización, es aplicable después a cualquiera de los hombres. Entonces, la histérica, que también podríamos llamarle mujer fálica, es aquella que, una vez que se encandiló con un objeto de amor o de deseo, hasta el momento que lo obtuvo. Una vez que obtuvo el objeto, ese objeto cae.
y se transforma en una inconsistencia. Entonces, es como que ella, a través de una crítica, y a veces críticas feroces, denigra al hombre y es como que le hace ver no solamente que ella podría hacer las cosas mejor que él, sino que le indica o trata de enseñarle cómo es ser un hombre. Por eso Freud dice, la histérica es una fabricante de hombres, porque intenta transformarlos a su medida, lo cual es otro imposible. Entonces, el hombre termina denigrado y si vamos al núcleo de la insatisfacción, hay todavía un núcleo más íntimo, que es la insatisfacción sexual. Por eso hay muchos casos en Freud, que ustedes pueden leer en Psicopatología de la Vida Cotidiana, en donde hay estas contradicciones, en donde una histérica, aunque Freud ya dijo, los hombres también son, algunos son histéricos, ubicado un objeto de deseo, lo seduce, porque lo idealiza, lo seduce, y si el otro cae en la seducción, entonces empieza el proceso de denigración. Ahora, yo no sé si ustedes han levantado de la nube una planilla que se llama Esquema Provisorio de las Estructuras Neuróticas. Y ahí ustedes van a ver en las 3 neurosis categorías de distinta índole que las diferencian, pero que si se fijan bien van a ver que unas son traducciones de otras. Por ejemplo, el ideal del histérico es la belleza. El ideal del obsesivo es el orden, que es una especie de belleza, pero traducida. Y el ideal del fóbico es la justicia, que también es una traducción. Les recomiendo que repasen esa planilla, porque ahí hay muchos conceptos que por ahí no se dijeron acá. Y hay otro que también está a disposición de ustedes, que se llama igual, pero de la psicosis, porque hay mucha psicosis. Chelo, Hola Mario, ¿qué tal? buenas noches. Me quedé con esto de la resignificación. Siempre me costó el hecho de poner la teoría en los ejemplos prácticos como para poder identificarlos. Me vino a la cabeza, cuando no es tu cabeza, ¿no? Y es la del otro, vino a la cabeza algo que me dijo un compañero que está atravesando y que, hablando de la resignificación, no supe cómo abordarlo. Está angustiado porque de toda su historia él siente de que fue una curita y una rueda de auxilio para toda la gente. Cuando él necesitó, no recibió lo que él necesitaba, ¿no? Bueno, hablando y demás, no supe cómo pasar esta teoría a la práctica como para que él, aunque sea, pudiera encontrar la punta de cómo resignificarlo. Lo que pasa, Romina, es que eso no lo vas a lograr en una conversación. Esto se logra en un análisis, en un proceso, Sí, a través de mucho discurso del otro y de mucha escucha de parte tuya. Obviamente que una persona que se percibe, porque lo vivió, como el parche del otro, como el sujeto que rellena el agujero del otro y se olvida de sí mismo, es porque lo han convencido de eso. Ahora, voy a contar algo que tal vez tenga algo que ver, que deriva de algunos casos clínicos que yo he tenido, en donde de pronto viene una mujer y me dice, yo estoy convencida de que no me amaron, no fui amada. Entonces, siempre les digo esto, las experiencias infantiles tienen un periodo que se llama amnesia infantil, del cual obviamente no nos acordamos nada, en el cual, si no hubiera habido amor, no se habría sobrevivido. Y si no hubiera habido ley, que es la otra herramienta, no se habría llegado a la neurosis. Entonces yo les digo, para hacerla corta, ¿no? Si estás viva y no estás loca, es que tuviste amor y ley. Lo que pasa es que no te acordás. Ahora, después vino el proceso del recuerdo, que es posterior, porque un chico sin amor se muere, o va a parar a la psicosis directamente. O sea, el amor es una condición, junto con la ley,
pero primero es el amor. Un chico tiene que ser deseado, tiene que ser amado, tiene que ser tocado, tiene que ser manipulado, territorializado, libidinizado, como quieras llamarle. Sin eso no se sobrevive solamente con el alimento y con el abrigo. Por eso existe lo que se llama hospitalismo, que son los chiquitos que mueren en los orfanatos, por falta de amor, están bien alimentados y todo. Por eso acá, en el hospital de niños, hubo un director muy famoso, también fue psicoanalista, que puso un cartel que decía amor más proteínas en los hospitales. Entonces enseñó a las enfermeras a que no solamente las proteínas mantienen con vida, sino que hace falta el amor. El amor es una condición esencial, y no solamente para el bebé, para todos nosotros. Entonces fíjense que una persona que se aísla, he visto casos a partir de la pandemia, ¿no? Una persona que se aísla y después se acostumbra al aislamiento y está desacostumbrada a tener la mirada del otro, o la palabra del otro, o el abrazo del otro, se desestabiliza. Una persona puede volverse loca, por decirlo de alguna manera, si persiste esta situación de ausencia de amor o de la percepción de la ausencia de amor. Porque hay gente que tiene mucha gente que la quiere, pero el sujeto no tiene el registro de ese amor porque, o por falta de comunicación, o por el aislamiento, o por lo que fue. Me están avisando que me estoy pasando de hora. Así que si hay una última pregunta, métanle, y si no, lo vemos la próxima. ¿Eh? Bueno, No, gente. Mario, gracias. Muchas gracias, Gracias, Mario. Mario.